Muy buenos días, David. Un gusto poder estar contigo y en tu programa. Gracias por estar atento y siempre respondiendo a nuestras convocatorias. Señor Laredo, el gobierno ha hablado ya con los sectores sociales, la Central Obrera Boliviana, sobre el incremento salarial. No sabemos realmente cuánto el gobierno ha aceptado o no, pero la COP ha indicado que la propuesta del sector obrero es de un 8% al mínimo nacional y un 7% al haber básico. Pregunta, hemos escuchado también de los empresarios decir que rechazan el incremento salarial. ¿Es total el rechazo? ¿No debe haber incremento? ¿O hasta cuánto es posible dar de un incremento? Bueno, David, la verdad que nosotros como sector empresarial, y no solamente como Federación de Cochabamba, sino se han manifestado diferentes cámaras nacionales y otras federaciones también, rechazamos rotundamente el tema del incremento salarial porque la verdad que no estamos en una situación como para poder incrementar el sueldos y salarios, respectivamente, como ha indicado la Central Obrera Boliviana, porque en este momento la situación económica del país no está de las mejores, habida cuenta que faltan divisas, hay escasez de aquello, y realmente el tema de la productividad y muchas empresas están dejando de producir lo que producían precisamente porque no hay las divisas para poder importar en algunos casos materias primas e insumos, y la situación está compleja y la verdad que no estamos en condiciones para poder incrementar lo que manifiesta la Central Obrera Boliviana. Ahora, y sin embargo, señor Laredo, pensando un poco en esta realidad de las bajas divisas, es decir, no hay dólar para la importación, incluso para pagar, y también estamos hablando de la baja producción. ¿Desde cuándo se vive la baja producción? Mire, si bien en este momento, si bien hemos hablado o hemos suscrito un convenio, tanto la Confederación de Empresarios con el gobierno, definitivamente el tema de las divisas todavía, ese convenio de 10 puntos, algunos resultados los vamos a ver recién en 4, 5, 6 meses. Pero definitivamente hasta que aquello suceda, que empiece a ingresar más divisas, obviamente esto se está viendo ya hace unos 6 meses atrás o tal vez un poco más. ¿Por qué? Porque definitivamente, si bien en algún momento antes que se pueda firmar este convenio de 10 puntos, las comisiones de los bancos estaban bastante elevadas, si se quiere, pero con estos 10 puntos también, en algunos casos, si bien los bancos reciben dólares del gobierno, pero esos dólares no alcanzan para poder distribuir a todos los importadores o a todas las empresas que necesitan importar tanto materia prima como insumos, y esto pues hace de que las empresas tengan que recurrir al mercado paralelo para poder tener divisas, y eso pues el mercado paralelo pues de alguna forma sabemos que está entre 17 o 20% más tipo de cambio o la brecha cambiaria con el cambio oficial. Estamos hablando de 8.30 a 8.50, y eso hace pues que muchas empresas estén en una situación compleja para poder adquirir materia prima, y eso baja, si se quiere, la producción de algunos bienes, porque definitivamente algunas empresas tampoco están en una situación tan buena para poder seguir importando su materia prima o insumos, ¿no? Bien, entonces, señor Laredo, estoy entendiendo que, por un lado, esta reunión con el gobierno y los 10 puntos que se han acordado podría de alguna manera alivianar, pero recién en 4 o 5 meses, eso estoy entendiendo. Por ahora no, pero en 4 o 5 meses más esto estaría nivelado, por así decirlo. Sí, mira, David, lo que pasa es que indica que hay liberación de exportación, es decir, no es tanto así como indica, o sea, si bien ha facilitado algunos trámites para algunos productos, eso quiere decir que no está que ha liberado la exportación para todos los rubros, no es así. Tampoco ha levantado los cupos de exportación, eso también hay que aclarar. Y en ese sentido, si bien ha facilitado en algunos trámites para la exportación, eso no quiere decir que haya sido lo mejor que han hecho. Debería haber levantado los cupos, debería haber dado facilidad a todos los rubros o sectores para que puedan exportar. Pero definitivamente esto poco a poco va a ir viéndose los resultados. Si bien el tema de los bonos han podido
tener fácilmente y con una rapidez algunas gente que ha adquirido sus bonos y han tenido las divisas rápidamente. Estamos hablando que creo que ya han llegado a los 30 millones de dólares, pero obviamente eso no es lo suficiente, estimado David. O sea, ellos, el gobierno piensa que hasta agosto van a llegar a los 100 millones con estos bonos, pero 100 millones en una economía que de alguna forma necesitan divisas para poder importar y sobre todo para poder el gobierno tener las divisas necesarias para poder importar los hidrocarburos. O sea, yo creo que se tienen que hacer muchas otras cosas más para poder tener las divisas, pero definitivamente nosotros, y no nosotros no lo decimos, también los especialistas indican que estas medidas recién las vamos a conocer en unos 6 meses más, los resultados, porque no te olvides que la semana pasada en algunos casos recién han hecho las resoluciones o los decretos ley para poder funcionar. O sea, yo creo que esto va a ir en el tiempo. Recién vamos a ver tocar o vamos a saber los resultados aquí en agosto, septiembre, si se quiere, de algunos puntos que se han prescrito. Bueno, pero esto que usted acaba de decir me parece muy importante. Usted acaba de reconocer que si bien es poco, el gobierno indicó que son 50 millones ya que ha recaudado con este tema del bono y que va a incrementar en los siguientes meses. Bueno, es la proyección que tienen. Eso nos dice, por ejemplo, que no es que el dólar salió del país, que la gente, a razón de sus miedos y otras, sacó sus dólares, vació, y esto ha dejado en inestabilidad. Ahora aquí la pregunta lógica es que no es que hay una, entre comillas, o usted me aclarará, mala gestión, sino es que hubo este desequilibrio en la percepción de la población. Ahora no sé si es correcto vivir dependiendo de estos desequilibrios o equilibrios tan ajustados. Yo creo que se trata de confianza, estimado David, el tema de las personas para poder poner sus dólares en el banco o no, porque si tú depositabas en el banco no te devolvían los mismos dólares, o sea, te iban a devolver bolivianos a cambio oficial. O sea, la gente desconfía y obviamente no quiere depositar nuevamente en las entidades bancarias porque definitivamente no te entregan los dólares. Y los que te han tenido y no han podido sacar sus dólares en el momento, pues no las tienen ahí. Si quieres sacar, te dan a cambio oficial. Y obviamente la gente no quiere hacer porque está perdiendo su poder adquisitivo, si se quiere. En ese sentido, yo creo que es más por la confianza que puede tener el ciudadano por las políticas que está teniendo el gobierno. Nosotros habíamos manifestado que debería retirarse, eliminar el ITF y garantizar a todos los ahorristas. ¿Por qué no los ahorristas no pueden tener depositar en un DPF cualquier entidad financiera y no tener el ITF y garantizarle el banco o el gobierno que le van a devolver en la misma moneda que deposita? Yo creo que en ese sentido habría mucha gente que podría depositar a DPFs teniendo la garantía real que puedan devolverle en la misma moneda que deposita. O sea, yo creo que hay temas que debemos jugar, y obviamente sería otra forma de poder recaudar divisas más rápidamente, pero siempre teniendo la seguridad y la confianza del ciudadano con las políticas que pueda emanar el gobierno. Bien, ahora señor Laredo, volviendo al tema del incremento salarial, los vimos, como usted bien decía, reunidos con el gobierno, más de una ocasión, el propio presidente, el ministro estuvo presente para hablar de las exportaciones, para hablar de estos 10 puntos, y parecía, les soy franco, parecía que se venía una reunión con ustedes también más tarde, es decir, estos meses, para hablar del incremento salarial. Parecía el paso siguiente, porque había como una relación que se empezaba a encaminar. Los oí a varios colegas suyos hablar de que de mucho tiempo el gobierno nos convoca, y parecía que se venía la reunión. No ha habido ninguna intención de dialogar con ustedes, aparentemente. Sí, David, realmente nosotros también estábamos esperanzados de que después de la firma de los 10 puntos, iba a ser el inicio de poder tener conversaciones periódicas sobre temas importantes, sobre el tema político, económico del país, y en ese sentido creeríamos que todo el empresariado nacional veía una buena opción esta
esta apertura que tuvo el gobierno, pero realmente sorpresa ha sido para todos nosotros que el ministro haya indicado de que no iban a convocar al sector privado para el tema esto del incremento salarial. Y esto nos preocupa, estimado David, porque definitivamente no puede ser que tanto el gobierno como trabajadores decidan pues qué cosa vamos a hacer nosotros como sector empresarial, porque a vida cuenta nosotros somos los que pagamos los sueldos y salarios y deberíamos estar presentes en esa mesa de negociación para mostrar la realidad que estamos viviendo en ese sentido. Y solamente indicarte, David, que no solamente es hablar de 7 u 8%, o 5 o 6, lo que vaya a dar. Detrás de todo ese porcentaje hay pues cargas sociales que se incrementan y eso es directamente un gasto para el empresariado. Estamos hablando de las AFPs, bueno, ya no hay AFPs, pero por decirle un tema, las AFPs, el tema de salud social, el tema de vivienda y otros tantos que más o menos suma un 34% más por trabajador que nosotros tenemos que incrementar a ese porcentaje que se va a aumentar. O sea, yo creo que no estamos hablando de 7 y 8%. Detrás de eso vienen otras, las cargas sociales que realmente son importantes, están hechas por ley, pero definitivamente cualquier incremento que se haga afecta directamente al empresariado. O sea, no es que nosotros no queremos aumentar, no estamos en las condiciones, el crecimiento del país no ha llegado ni al 2%. O sea, ¿de qué estamos hablando si hablando de un 7 u 8%? Porque muchas empresas no van a poder aguantar este tema de estos incrementos. Bueno, algo similar ocurría el año pasado cuando se hablaba exactamente de lo mismo, la imposibilidad de soportar un incremento salarial. Sin embargo, recuerdo en aquella oportunidad y en varios años pasados han tenido que recurrir a préstamos bancarios, a cubrir de alguna manera. Si usted me hace un resumencito así, cortito de repente, lo que ha significado, ¿han logrado cubrir o hay deudas todavía pendientes del anterior incremento salarial? Mire, no te olvides que en este periodo que tiene el gobierno de este sistema que tienen, el salario mínimo nacional ha subido casi más del 400%, estimado David. En algunos casos las empresas han sido bastante golpeadas. Es por eso que también la informalidad se ha incrementado en nuestro país. Antes estábamos hablando del 75, 76% de informalidad, ahora estamos hablando del 82%. ¿Y eso qué significa? Que muchas empresas se han achicado, muchas empresas se han cerrado, se han ido a la informalidad, muchas personas han dejado de trabajar en empresas formalmente establecidas y se han ido a la informalidad. Estamos viendo que en las AFPs el aporte del privado ha disminuido un 20%. Eso significa pues que muchas empresas han cerrado y ya no aportan, han dejado de emplear personal, y eso es lo que podemos evidenciar. Nosotros no lo decimos, no es porque nosotros no queremos pagar o aumentar, sino son las consecuencias que puede pasar y realmente ahí se ven, ahí están los datos. No es porque nosotros no queremos, o sea, realmente la informalidad está creciendo. ¿Por qué? Porque realmente por todas las políticas laborales y salariales es lo que está pasando y realmente no es porque nosotros no queramos, sino es lamentablemente la realidad de la economía boliviana. Ahora, señor Laredo, permítame esta pregunta, que de repente es una pregunta con algo de ignorancia, pero la tengo que hacer. El gobierno se reúne con la COP, sectores sociales, y no es que deciden ellos, entiendo yo, más o menos cuánto quieres, no menos, no, yo creo que lo que hacen es, y sabemos que hacen es, sacan información del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Trabajo, cruzan datos y verifican cómo está la economía de las empresas, de las instituciones que tienen dependientes, y en función de un promedio hacen un detalle de hasta cuánto podrían. Es decir, estos datos que manejan del Ministerio de Economía, Finanzas, Ministerio de Trabajo y otros, son datos reales. Es decir, ¿por qué no cuaja la idea de que el gobierno dice, vamos a incrementar, usted dice, no se puede por la realidad? Es decir, en algún punto tiene que haber coincidencia según datos, más allá de la percepción, ¿no? Mira, David, si las declaraciones del gobierno, de los ministros, del mismo presidente indican que la economía del país está totalmente saneada, blindada, que estamos en crecimiento, pregunto, ¿estamos así?
En las calles se ve que esa situación está así. O sea, si bien tienen los datos, hay datos del INE, etcétera, etcétera, pero realmente estamos así, como ellos indican. Solamente hay que ir a las calles, estimado David, hay que preguntar a la ciudadanía si está bien o está mal, si tienen los recursos o no tienen los recursos. O sea, nada más, o sea, no. Ahora, que nos digan que sí hay dólares, ¿dónde están los dólares? Usted va a sacarse $100 de su cuenta, no le dan en dólares como le habían manifestado, no hay, no existe. O sea, no me digan que no vengan a decir que estamos realmente re bien, que estamos en un crecimiento. No hay, no existe. O sea, el crecimiento ha sido 2.1% el año pasado, de lo que habían proyectado más del 4%. O sea, no estamos en una situación compleja y por más que ellos puedan decir tener los datos, la realidad que vivimos es diferente. Es totalmente diferente. Usted sabe, hemos estado ahora, en este momento, 29 días de bloqueo hemos tenido como Cochabamba, de lo que va el año. No hemos pasado ni el cuarto año y hemos tenido 29 días de bloqueo. O sea, ¿qué significa eso? Es una afectación económica directa pues al departamento y al sector privado. Imagínese, hemos tenido 16, en los últimos días del mes de enero hemos tenido 16 días de bloqueo supuestamente a nivel nacional, y solamente Cochabamba estaba bloqueada, no entraban ni salían productos. Y todavía el gobierno indica, no, deberían levantar los bloqueos porque no podemos afectar al Carnaval de Oruro. Discúlpeme, David, pero aquí estaban 1.500.000 personas, estaban cerradas por problemas políticos que no tenían nada que ver, y la afectación económica que ha sido. O sea, no vengamos a tapar el sol con un dedo, porque la situación está compleja y no podemos poder estar aumentando ese porcentaje de lo que dicen ellos. O sea, y al final, ¿por qué ellos tienen que decidir por nosotros? Nosotros tenemos que estar parte, como dice la OIT, tenemos para hablar de negociación del salario mínimo nacional, las tres partes, gobierno, empresarios y trabajadores, tienen que estar y sentarse y ver la realidad realmente cómo es. O sea, ningún departamento crece igual, ningún rubro de igual forma. De Cochabamba crece lo mismo que crece o en Santa Cruz o en Tarija. O sea, tenemos que ver muchas otras datos para ver si realmente se justifica o no se justifica este incremento salarial. Mi última consulta tiene que ver con la cantidad de miembros afiliados que tiene la federación, hablando de Cochabamba, porque estamos hablando de una cantidad de empresas que corre riesgo, algunos, usted lo decía, de cerrarse, de pasar a la informalidad. ¿Cuántos son actualmente en Cochabamba las empresas, por favor? Mire, según el CEPREC o lo que era Funda Empresa, Cochabamba tiene casi 50.000 empresas, ya sean SRLs, unipersonales, sociedades anónimas, etcétera, etcétera. Definitivamente la mayoría de esas empresas son unipersonales, son pequeñas empresas. Dentro de la federación tenemos 19 sectores donde existen un poco más de 4.500 empresas afiliadas a esos sectores. Obviamente la situación es compleja, muchas empresas, como te digo, son pequeñas y así como se abren también se cierran. O sea, porque nosotros hemos hecho el año pasado, juntamente con una universidad, hemos hecho un censo donde realmente las empresas pequeñas no duran ni 3 años, estimado David, precisamente por esta situación compleja que vivimos. Y realmente así como se abren, también se cierran. O sea, no hay un acompañamiento. ¿Por qué pedimos al gobierno, tanto pedimos al gobierno que vayamos sincerando la economía, que vayamos ampliando también el mundo de contribuyentes? Más bien estamos achicando. Como te decía, antes éramos casi más del 20% de empresas formales, ahora ya somos 18% de la economía formal en este país, y solamente al 18% son los que presionan, porque la informalidad no tiene ninguna obligación. O sea, yo creo que los trabajadores, la COP está haciendo solamente queriendo aumentar para los 18% de los empleos del sector formal. ¿Quién defiende a los trabajadores del sector informal? Nadie. Yo creo que deberíamos empezar a trabajar en formalizar la economía de nuestro país, empezar a abrir, a aumentar el mundo de contribuyentes en este país, estimado David, para que tengamos mejores días y por lo menos tengamos igualdad de condiciones y poder competir dando todas las empresas formales, y va a reducir la informalidad en este país.
Bien, ese sería un tema interesantísimo a conversar sobre la formalidad, lo que cuesta ser formal en Bolivia, pero bueno, será conversa de otro momento. En todo caso, don Luis Algarrobo, le agradezco mucho por ese tiempo y este contacto con la radio. Usted es muy amable usted. No, David, a lo contrario, nosotros agradecidos siempre a ustedes por darnos la cobertura y poder decir a toda la ciudadanía lo que estamos viviendo y por qué en algunos casos nos oponemos a un incremento salarial. Muchísimas gracias, David. Será hasta otra oportunidad. Muy buenos días. Buenos días.